La vida del creyente es una vida de arrepentimiento continuo, una vida que reconoce su imperfección y debilidad, pero se vuelve siempre a Dios en base a su amor y sus promesas, que son ampliadas y mejores a través de Cristo. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos comenzando hoy una nueva serie acerca del libro del profeta Zacarías que hemos titulado Zacarías, entre el juicio y la esperanza. Este profeta trajo un mensaje de esperanza a un pueblo desanimado, un pueblo que deseaba un futuro mejor, pero que se sentía vencido y culpable de causar sus propios problemas. Hoy vamos a ver cómo Dios llama a su pueblo al arrepentimiento a través de Zacarías con una promesa poderosa. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vamos a descubrir que el plan de Dios siempre apunta hacia la redención y la restauración de su pueblo. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 1, del 1 al 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó de Amel en nuestro grupo de WhatsApp. Esta es la pregunta. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Esto significa que los que no recibieron la revelación bíblica están exentos del juicio por violar la ley? Cuando dice que sin ley perecerá, ¿significa simplemente que murieron sin haber recibido la ley o está queriendo decir que no serán juzgados? Buena pregunta, y vamos a pedirle a nuestro hermano Uziel Abreu que la conteste. Esta es una muy buena pregunta. Es realmente un tema precioso tratado en la Escritura. Y bueno, lo que quiero decirte es que en este pasaje Pablo está haciendo un énfasis específico que fluye desde el primer capítulo de Romanos hasta el tercer capítulo. Pablo está hablando de la corrupción del hombre en general y de cómo toda la humanidad está corrupta por el pecado y va a comparecer ante el juicio divino, que eso es una referencia al juicio final en la segunda venida de Jesús. Ahora fíjate, cuando dice los que han pecado sin ley, es una referencia a los gentiles, quienes no pertenecían a la nación de Israel y por tanto no habían recibido la ley, o sea, los mandamientos del Antiguo Testamento, y los desconocían. Aún así, dice Pablo, su corrupción es evidente y también serán sometidos a juicio para perecer. O sea, nadie se libra de ese juicio. Nota que ese capítulo Pablo lo comienza diciendo que no tienen excusa porque todos practican el pecado. O sea, todos somos pecadores, mi hermano. Y además, mira lo que dice el verso 9 en el capítulo 2 de Romanos. Dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. ¿Lo notas? El juicio caerá sobre todo aquel que no se haya arrepentido y creído en Jesús y la salvación que Él ofrece en su obra redentora, que es en cuanto al perdón de pecados. Ahora, lee el 15 y mira cómo Pablo dice que los gentiles, aquellos que no tuvieron la ley, tienen las obras de la ley escritas en sus corazones. O sea, no tienen la ley en las tablas de piedra como Dios la entregó a Israel en el Sinaí, pero dice Pablo claramente que todos los hombres tienen la ley escrita en el corazón. Por tanto, no tienen excusa, mi hermano. Nada. Lo que puedo decirte es, solo Cristo es el camino de la salvación, mi hermano.
Solo Cristo es el que nos llevará a una tierra nueva y un cielo nuevo. Por eso no queda otra cosa que decir aleluya a Dios por Cristo, mi hermano. Que Dios te bendiga, Mel. Gracias, Uziel, y gracias a Mel por la pregunta. El lunes que viene contestaremos otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Otra vez, 1-909-237-8762. Grábala para que podamos oír esa pregunta en tu voz. Y ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Cuando el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, la oración, que es conocida como el Padre Nuestro, era una reflexión del corazón de Jesús. Es más, nos muestra lo que Dios había estado haciendo ya por miles de años a través de los antepasados de los discípulos. Después de las primeras palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, viene la siguiente petición: venga tu reino. El acercamiento del reino de Dios era el tema de Jesús. Fue el primer mensaje que el Señor Jesús predicó cuando regresó de ser tentado por Satanás en el desierto. Esto lo vemos en Marcos 1:15, donde Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús ha establecido su reino en los corazones de miles de millones de creyentes. Al creer en Cristo y recibir al Espíritu Santo, nuestras vidas se reorientan. Nacemos de nuevo con un corazón lleno de nuevos deseos y nuevos propósitos. Anhelamos hacer su voluntad y buscamos en Él nuestro sustento diario, viviendo en constante arrepentimiento y aprendiendo a perdonar. Pedimos el poder de Dios para resistir la tentación y su protección ante los ataques del enemigo, descansando en la verdad de que de Él son el reino, el poder y la gloria para siempre. Así encontramos paz en medio de las tormentas de la vida y nuestros corazones exclaman amén. Ahora, todo esto no fue algo que se le ocurrió a Dios en el primer siglo cuando nació Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo el propósito de preparar a un pueblo para su Hijo, que Él obtendría a través de su sacrificio en la cruz, y había venido prometiendo esto por miles de años. A través de la historia estuvo desarrollando las condiciones, preparando los corazones y comunicando la promesa del reino a través de sus profetas. El libro del profeta Zacarías es una de estas comunicaciones de su propósito que Dios utilizó para preparar a su pueblo para el cumplimiento de estas promesas a través de su Mesías, a través de Cristo. Y aprendemos mucho acerca de Cristo en Zacarías. En Zacarías se encuentran varias promesas que se cumplieron en la primera venida del Mesías. Zacarías profetizó que el Mesías vendría a Jerusalén, donde sería rechazado por su pueblo, y lo describió entrando en la ciudad montado en el pollino de un asno. Eso es algo que se cumple el Domingo de Ramos. Además, lo identificó como un descendiente de David que traería paz y prosperidad, y profetizó que sería traspasado por los pecados del pueblo, hablando también de su muerte y resurrección. Asimismo, Zacarías anticipa la segunda venida del Mesías, profetizando que regresará a Jerusalén como un rey justo. El Mesías será reconocido por su pueblo, quienes llorarán juntos por su aceptación. Finalmente, Zacarías declara que el Mesías gobernará sobre la tierra desde Jerusalén, estableciendo un reino de justicia y de paz. Y todas estas cosas, escúchame, se cumplirían o se cumplirán en Cristo Jesús. Mi hermano, el punto que debe quedar muy claro es que este libro profético forma parte de las promesas de Dios sobre su reino y apunta hacia Cristo.
Zacarías transmitió este mensaje a un grupo específico en un contexto particular. Y exploraremos esto más a fondo hoy y en las próximas 2 semanas, pero este libro es una parte integral de la historia de la redención y tiene mucho que enseñarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos, aproximadamente 2500 años después de que fue escrito. Ahora, escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Zacarías 1, del 1 al 6. En el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: El Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles, pues, así dice el Señor de los ejércitos: Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos: No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: Como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Amén. Gracias, Taimí. Esto fue Zacarías 1, del 1 al 6. Podemos ver en estas primeras líneas algo acerca del tiempo en que Zacarías escribió. Vemos a Darío. Darío era el rey de los persas, el pueblo que había conquistado a Babilonia, y Babilonia había conquistado antes a Judá, llevándose a miles de los ciudadanos de Jerusalén a vivir en cautiverio. Los judíos y sus descendientes pasaron 70 años en el exilio, pero un rey persa anterior, Ciro, les había permitido regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, sus muros y su templo. Sin embargo, el pueblo que regresó enfrentó numerosas dificultades. Había temor, pecados que aún tenían que dejar. Además, los que regresaron se encontraron con una fuerte oposición de grupos no judíos en la región, quienes litigaron contra la nueva construcción e incluso amenazaron a quienes trabajaban en la restauración de la ciudad y del templo. Y como resultado, a pesar de haber pasado 20 años desde su regreso, el templo aún no se había construido. Y ya hacía 13 años desde que habían dejado de construirlo. Ojo, es fácil desanimarse cuando te sientes insuficiente y parece que el mundo se opone a ti. Sin embargo, mi hermano, Dios fue el que los hizo regresar según su propósito. Y Él envió a Zacarías para recordárselo. Aunque vivían con la conciencia de sus pecados y tal vez sentían que merecían estas dificultades, el Señor deseaba brindarles esperanza a través del mensaje de Zacarías. Fíjate, incluso el nombre de Zacarías y el de sus antepasados transmiten esta esperanza. Zacarías significa el Señor recuerda. El nombre de su padre, Berequías, significa el Señor bendice. El de su abuelo, Iddo, significa en tiempo. Si combinamos juntos estos nombres, podemos discernir parte del mensaje del libro, un mensaje que también es relevante para nosotros. Escucha, el Señor recuerda y bendice en su tiempo indicado. Mi hermano, entre el juicio y la esperanza se encuentra la promesa de Dios. Te recuerdo, te bendeciré, espera en mí. Amén. Hoy vamos a ver 3 verdades que Dios quería que su pueblo conociera para animarlos a seguir adelante. Esta es la primera. Dios quiere que su pueblo sepa que Él siempre hace las cosas en su tiempo indicado. ¿Crees esto, mi hermano? Es bueno para tu corazón saberlo y creerlo. Dios no se adelanta ni se atrasa, siempre está a tiempo.
Ahora vamos a seguir. La primera parte de la palabra que vino a Zacarías es esto: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Ahora, esta declaración no es una sorpresa, pero ¿por qué lo menciona? Es normal sentir que merecemos los problemas que enfrentamos. Y es cierto que lo que la nación experimentó durante su exilio en Babilonia fue el resultado de una maldición que ellos y sus antepasados habían provocado. Pero, ¿cómo la provocaron? Te explico. Cuando Dios estableció un pacto con Moisés y los israelitas, les prometió bendiciones, protección y prosperidad bajo una condición: que fueran fieles al pacto. En Éxodo 6:7, antes de liberarlos de la esclavitud, les dijo: los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y al establecer el pacto, les dijo en Éxodo 19, del 5 al 6, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¡Qué promesa! ¡Qué honor! ¡Qué bendición! Pero antes de que entraran a la tierra prometida, Dios les dejó saber que las consecuencias de no escuchar su voz y guardar su pacto serían terribles. Mira lo que dice Deuteronomio 28:36. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Ahora, esto no sería porque pecaran una sola vez. Durante cientos de años, Dios les brindó numerosas oportunidades para ser fieles y hubo momentos de buenos resultados, destellos de obediencia y fidelidad, especialmente durante los reinados de David, su hijo Salomón y algunos otros reyes descendientes de David. Sin embargo, la idolatría, la injusticia y la indiferencia, así como la hostilidad que el pueblo y sus reyes mostraron hacia los profetas que Dios envió para advertirles sobre lo que se avecinaba, fueron demasiado. No escucharon. Como resultado, Dios retiró su protección y envió a los ejércitos del rey de Babilonia para conquistarlos. El pueblo que regresó a Jerusalén después de 70 años, estaba consciente de toda esta historia. Pero a pesar de que los líderes que Dios levantó entre ellos eran buenos y fieles, con el tiempo el pueblo se desanimó y abandonó su misión. Solo se había construido la base del templo. Con Ageo, otro profeta, recibieron el mensaje de comenzar a levantar el templo, pero todavía tenían temor. Y por esta razón, Dios envió también a Zacarías con un mensaje de aliento. Escucha, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuán importantes son estas palabras? Cuando yo era adolescente cometí un error que lastimó profundamente a mi mejor amigo. Él me hizo saber cuánto le había dolido y enojado lo que había hecho y me habló con palabras muy fuertes. Y durante un tiempo no me dirigió la palabra y sentí intensamente ese dolor de su rechazo. Él era como un hermano para mí y yo creía que había perdido nuestra amistad. Hubo noches en las que no pude dormir, ya que mis pensamientos regresaban una y otra vez a lo que había hecho. Sentía vergüenza y me dolían sus palabras de reproche. Sin embargo, con el tiempo comenzó a hablarme de nuevo y nuestra amistad se restauró. ¡Qué alivio sentí, mi hermano! Puedo decirte que la restauración de esa amistad me brindó una profunda sensación de gozo y de esperanza. Quizás tú hayas vivido algo parecido, ya sea con un amigo, tu pareja o algún miembro de tu familia. Es doloroso reconocer que tú causaste el problema. Pero cuán dulce es el perdón y ver la relación restaurada. Cuánto más cuando es Dios el que quiere que nos reconciliemos con Él a pesar de nuestros pecados. Ahora, hay un detalle más que debemos tener en cuenta. Cuando les alcanzó el juicio que profetas como Isaías y Jeremías habían anunciado, también recibieron promesas de una futura restauración gloriosa.
pero ellos vivían entre el juicio y la esperanza. No se habían cumplido esas promesas. Aunque habían comenzado a restaurar la ciudad y a construir el nuevo templo, todavía parecían muy distantes e imposibles. Por esto necesitaban oír a Dios decir: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. A pesar de los pecados y las rebeliones del pasado, Dios dice: yo no he terminado con ustedes. Todavía hay esperanza. Todavía son míos. Regresen a mí. Cuando sentimos que merecemos nuestros problemas, creemos que ya Dios no nos va a bendecir. Incluso las promesas de Dios nos parecen intangibles e inalcanzables, pero recuerda, Dios quiere que su pueblo sepa que Él siempre hace las cosas en su tiempo indicado. Y observa la segunda verdad. Dios quiere que su pueblo sepa que siempre hay esperanza y restauración para el que regresa. Amén. Ahora, esto viene con una advertencia. El Señor les dice: no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Aquí el mensaje de Zacarías se refiere a 2 generaciones de antepasados. Dios regresa por un momento al pasado vergonzoso porque no quiere que subestimen la necesidad de un arrepentimiento genuino. Los invita a regresar a Él, pero correctamente. Mi hermano, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, la ira llegó cuando el pueblo, después de muchas oportunidades, no hizo caso y no cambió. ¿Dónde están sus padres?, pregunta Dios a través de Zacarías. ¿Murieron o en Babilonia o cuando los ejércitos de Babilonia conquistaron su nación? ¿Y los profetas viven para siempre? La respuesta es que no. Y esto indica que llegó el momento en que las advertencias se convirtieron en promesas cumplidas. Luego dice: ¿acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? ¿A qué se refiere? Las palabras y los estatutos son esas advertencias de los profetas y las promesas del pacto. Mi hermano, Dios fue lento para la ira y misericordioso, pero por fin actuó. Y esas palabras se cumplieron para el dolor y la vergüenza del pueblo escogido. Esto se refiere a la primera generación. Pero allá en el exilio, sufriendo por lo mucho que perdieron y con las palabras de los profetas haciendo eco en sus mentes y corazones, otra generación de padres, junto con los sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén, experimentaron un cambio de corazón. Dios dice: por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. El reconocimiento de la justicia de Dios en castigar el pecado comenzó a transformar al pueblo exiliado de Dios. Y cuando se cumplió el tiempo indicado, Dios se movió en la historia, tocando el corazón del rey Ciro de Persia, y ellos pudieron regresar. ¿Y qué nos indica todo esto? Dios quiere que su pueblo sepa que Él busca un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que el pueblo desanimado también necesitaba ahora. Volver no es solo tener fe, es arrepentirse del pecado, es volverse a Dios. Y es como tú y yo también debemos vivir. La vida del creyente es una vida de arrepentimiento continuo, una vida que reconoce su imperfección y debilidad, pero se vuelve siempre a Dios en base a su amor y sus promesas, que son ampliadas y mejores a través de Cristo. Hoy hemos visto estas 3 verdades que Dios quiere que su pueblo sepa. Primero, Él siempre hace las cosas en su tiempo indicado. En su tiempo indicado, el templo se reconstruyó y el pueblo se acercó más a Él, pero algo mejor ocurriría. Jesús vino a cumplir las promesas de Dios de enviar al Mesías para establecer su reino. Segundo, siempre hay esperanza y restauración para el que regresa. El pueblo regresó y siguió edificando el templo.
Nosotros hoy tenemos una esperanza mayor. Cristo murió y resucitó, y su cuerpo es el verdadero templo de Dios en el que todos los que creemos en Él somos perdonados y restaurados. Tercero, vimos que Dios busca un verdadero arrepentimiento. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Lo hizo en ellos y lo puede hacer en ti también, mi hermano. Si hoy puedes reconocer la justicia de Dios en castigar el pecado, arrepiéntete de tus pecados y cree las buenas nuevas. Cristo es el verdadero templo y te invita hoy a entrar por fe y encontrar perdón, vida y restauración en Él. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, vamos a reflexionar juntos por un momento. En esta breve introducción a Zacarías y sus primeros versículos, vemos la importancia del arrepentimiento y la restauración. Este mensaje se encuentra también en las enseñanzas de Cristo. Al igual que Zacarías llamó a los israelitas a volver a Dios, Jesús nos invita a reconocer nuestros pecados y buscar su perdón, ofreciéndonos una nueva vida por gracia a través de la fe en Él. La fidelidad de Dios se manifiesta en Cristo, quien es nuestra esperanza y el cumplimiento de las promesas a Israel. Además, nos llama a vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente en la fe. Es solo a través de Cristo que encontramos la verdadera restauración y esperanza. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque a través de este profeta, Señor, tú nos estás ayudando a recordar lo importante que es tener una relación genuina contigo. Señor, ayúdanos a confiar en la perfección de tu tiempo, la perfección de tus planes, la perfección de tu providencia en nuestras vidas. Ayúdanos también a siempre, Señor, recibir de ti el perdón que necesitamos. Padre, por medio de Cristo Jesús, esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y Padre, ayúdanos en arrepentimiento continuo a vivir vidas que te agradan y que te honran. Te pido también hoy, Señor, por aquel que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Padre, que hoy se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en el único que lo puede salvar, Cristo, que murió por él y resucitó para justificarlo. Que hoy se entregue, Señor, por medio de la fe, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Zacarías, entre el juicio y la esperanza. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.